Un saludo para todos, un abrazo para todos mis queridos amigos, seguidores, colaboradores de este trabajo, de esta misión. Un saludo para todos los queridos amigos que nos siguen y que colaboran con nosotros en este gran proyecto de llevar alguna luz del Zohar y de la Torah al mundo no judío, al mundo gentil, para que las personas puedan comprender el enfoque desde una perspectiva judía, desde una perspectiva hebrea, el enfoque que todos estos escritos tienen, ¿verdad? Hoy corresponde a la parashá Vayishlach. Esta parashá es muy hermosa, tiene su inicio en el capítulo 32 de la Torá y dice lo siguiente. Capítulo 32, versículo 4, comienza la parashá diciendo: y Jacob envió mensajeros delante de él, delante de Jacob mismo, hacia Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Inicia de esta forma la parashá. Y toda esta parashá tiene como trasfondo el encuentro entre dos fuerzas. Una de estas fuerzas es la inclinación del mal y la otra fuerza es conocida como la inclinación del bien. Todo este relato tiene que ver con el encontronazo de estas dos fuerzas. Desde los albores de la humanidad, el ser humano se debate en la batalla entre las virtudes, entre la mala virtud, las malas virtudes y las buenas virtudes. Y las malas virtudes son llamadas midot raot, las cuales tienen su fuerza, el origen de la fuerza de las midot raot, de las malas virtudes del ser humano, se encuentran en una clipá llamada yetzer hara, o la inclinación del mal. Y las buenas virtudes llamadas midot tovim, ellas también tienen el origen de su fuerza en una energía bondadosa llamada Yetzer Tov. Y todo el relato de la Torá, desde el principio hasta el final, todo el relato de la Torá es acerca de esto. Es acerca del conflicto entre estas dos fuerzas que se oponen la una a la otra. Y el ser humano se encuentra entre estas dos fuerzas. Y el ser humano y la inclinación del bien y la inclinación del mal son los actores en este gran escenario del desarrollo de la vida. Y estas fuerzas se encuentran opuestas la una a la otra desde el principio de la historia. No es nada nuevo, sino algo muy viejo. Y el ser humano es el árbitro entre ellas, y es quien al final decide hacia dónde inclinará la balanza. Y el primer encontronazo de esta historia, de este enfrentamiento de estas dos fuerzas, está registrado en la Torá, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en donde se registra la historia de Caín y de Abel. En el Génesis, en donde Caín representa la fuerza, la clipá del Yetzer hara, donde se originan todas las malas virtudes, y Abel representa el Yetzer Tov, es decir, la energía bondadosa de donde surgen todas las buenas virtudes. Y ambas fuerzas tienen un impacto directo en las virtudes del ser humano, es decir, en las midot haklalim, en las virtudes generales, en las virtudes totales del ser humano, estas dos fuerzas. Y dice el Zohar con respecto a esto, en la porción, en el folio 165b, incluyendo el 166a, dice lo siguiente: y el Yetzer hara, el buen instinto viene y acompaña al hombre desde el día que la persona viene a purificarse al retornar a Dios. Y pregunta el Zohar: ¿y cuándo se considera que el hombre viene a purificarse? Y se responde a sí mismo:
cuando es de la edad de 13 años y se compromete el cumplimiento de los preceptos, o sea, su bar mitzvah, y recibe desde lo alto un espíritu de pureza, una neshama yeterá, una alma adicional. Entonces el hombre se une a los dos, uno a su derecha y uno a su izquierda, y el buen instinto a su derecha y el mal instinto a su izquierda, y estos dos son dos ángeles concretamente, dice el Zohar, que son los encargados, y estos se encuentran siempre con el hombre, y viene el hombre a purificarse, y entonces ese mal instinto se somete ante ese hombre cuando hace su bar mitzvah, y viene a la derecha sobre él y ejerce su dominio sobre la izquierda, y los dos, tanto el Yetzer Hara como el Yetzer Hatov, la inclinación del bien y la inclinación del mal, se unen para cuidar a la persona en todos sus caminos que él recorre, tal como está escrito en el Salmo 91:11, porque sus ángeles ordenará para ti, para cuidarte en todos tus caminos. Esto es lo que dice el Zohar, que estas dos fuerzas se encuentra una a la izquierda y la otra a la derecha desde que el hombre nace. Pero ¿dónde está registrado esto? Esto está registrado en el Génesis capítulo 4, y es lo que vamos a explicar a continuación. La primera mención que hace la Torá con respecto a esta fuerza destructiva de la mala inclinación está registrada en el Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 7. Es muy interesante lo que dice ahí. Y dice así, vamos a leerlo para entrar en una perspectiva correcta. Dice así, 4 del 1 al 7, Génesis, dice de la forma siguiente: y Adán conoció a Eva, su mujer, quien concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he obtenido un varón con ayuda del Eterno. Y dio a luz otra vez a su hermano Abel, y Abel fue pastor, mientras que Caín fue labrador. Y sucedió al cabo del tiempo que Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también trajo corderos primerizos de su rebaño, que inmoló con su grasa para la combustión. Y el Eterno vio con agrado a Abel y a su oblación, pero no hacía a Caín y a su presente, a su ofrenda. Y se encolerizó Caín en sobremanera y se abatió su rostro, dice. Oiga bien. Voy a repetir esto porque está muy impresionante. Y se encolerizó Caín en sobremanera y se abatió su rostro. Y entonces le preguntó el Eterno: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? ¿Y por qué está decaído tu semblante? Y le dijo: ciertamente, en el 7, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está acechando a la puerta y te tentará, mas tú puedes dominarlo. Esto es lo que dice el relato traducido del hebreo al español, pero cuando se ve lo que está escondido ahí en hebreo, las traducciones generalmente nos traicionan y se roban el contenido del lenguaje sagrado y no deja ver la realidad que está oculta en ese mensaje. Y hay un pasaje, un versículo central, que es el último, que es el 7, que le dijo: Vayomer Adonai el Caín, le dijo el Eterno a Caín, Lama haralach. Lama haralach se tradujo: ¿por qué estás enojado? En realidad le preguntó: ¿por qué estás raro? ¿Por qué estás raro tú? ¿Qué te pasa? Ve la mano flupaneja, ¿y por qué tu rostro está caído? ¿Por qué te pusiste raro?, le preguntó el Creador.
¿Por qué está enojado y actúa de una forma extraña? Es decir, Caín cambió su conducta. Actuaba ya de una manera extraña, actuaba dominado por el rigor. Y luego le preguntó el Eterno a Caín: ¿por qué tu rostro está caído? Velama la paneja, ¿por qué tu rostro está caído? Naflu, viene de Nefilá. ¿Por qué estás caído del rostro? Tu rostro antes miraba hacia el cielo, buscando la rectificación de tu alma. Hoy está viendo hacia la tierra, en donde no existe nada que pueda corregir tus virtudes. Y estás envuelto, le dijo, en celos perversos. Caín tenía celos de Hebel y actuaba en forma extraña, no como habitualmente se comportaba. Y para ese entonces todavía no había consumado el asesinato de Hebel. Todo comenzó con un enojo. Todo comenzó con un momento de enojura, de rigor. Y ese fue el desencadenamiento de una serie de cosas que se fueron desarrollando en su interior y están descritas de la forma siguiente. Antes de asesinar a Hebel, el veneno de la serpiente, comenzó el proceso y sucedieron varias cosas en su interior antes de consumar el asesinato, y son las siguientes. Número 1, el enojo. Este hombre entró en un enojo incontrolable. Y este enojo, dice la tradición, fue promovido por la envidia que él tenía acerca de su hermano Hebel. Y lo que desató esa envidia fue que el Creador aceptó la ofrenda de Hebel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, y sus razones hay. Y es imposible razonar con alguien cuando está controlado por el enojo. Es imposible. Luego de la envidia vinieron los celos. Ese es el proceso de descomposición del corazón. Y luego de los celos vino el sinat hinam, el odio gratuito, el odio de gratis, los rencores infundados. Y luego se estableció una mala relación entre Caín y de Hebel. Y luego Caín hizo la lashon hara, comenzó el proceso de hablar mal de su hermano. Y hablaba muy mal de él. Y luego hizo un complot con Java, su mamá, su madre, para asesinar a Hebel. Y por último, cometió el asesinato. Todo este proceso es el proceso por medio del cual trabaja el Yetzer Hara en la mente, en el corazón del ser humano. Y a raíz de esto, escuche bien, a raíz de este proceso de descomposición, Caín fue maldecido para siempre y está destinado a ser la clipá del Yetzer Hara, y su alma quedó destinada a retornar una y otra vez hasta el Gemar Tikkun, la corrección final, en donde será destruida por el alma de Hebel en la encarnación del Mashiach. Y es interesante analizar esto desde la perspectiva del idioma, porque en el versículo 7 del capítulo 4, donde se origina toda esta trama de la inclinación del mal y de la inclinación del bien, ciertamente se hiciera lo bueno, dice ahí, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, si no haces lo bueno, el pecado está acechando a la puerta, se tradujo y te tentará, mas tú puedes dominarlo. Pero cuando lo vemos en el idioma original, las cosas cambian. Parafraseado, más o menos, el Eterno le dijo esto: por cierto, te advierto. Una traducción más o menos literal dice: por cierto, te advierto, piensa en lo que vas a hacer. Si haces lo bueno, tus virtudes se elevarán y tendrás la oportunidad de rectificar y salir de tu condición de hijo de la serpiente, un Bar Nahash, para ser convertido en un hijo del mandato divino, un Bar Mitzvah. Esto dice el Midrash. Entonces surgen aquí los conceptos de Bar Nahash
hijo de la serpiente, y de Bar Mizbah, el hijo del mandamiento. El primero es producto de la influencia de la inclinación del mal, y el segundo es el resultado de la educación, es el resultado de la formación y es el resultado de la transformación por medio del estudio de la Torá. Y veamos lo que dice en hebreo este pasaje desde el versículo 6. Vayomer Adonai el Caín. Y le preguntó el Eterno a Caín, se tradujo, pero en realidad le dijo, y le dijo el Eterno a Caín, Vayomer Adonai el Caín. Lama haralaj, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? Ve la mano flupaneja, ¿y por qué tu cara está caída? Y le dijo más, Haló, por cierto, Intaitiv, si haces lo bueno, si haces el bien, She'et, serás elevado. O sea, le estaba diciendo que serás elevado en tus virtudes. Si haces el bien, tus virtudes serán elevadas. Vein lo teitiv, y si no haces lo bueno, le dijo, la fetaj, en la entrada. Y curioso que aquí no menciona la palabra puerta por ningún lado, sino que le dijo nada más, la fetaj. Vein lo teitiv, si no haces lo bueno, la fetaj, en la entrada. En la entrada de este mundo se está refiriendo al nacer la persona, y le dijo después Hatat Robetz. En la entrada de este mundo se encuentra la clipa llamada Hatat Robetz, que es la serpiente antigua. En la entrada a este mundo está Hatat Robetz, la clipa de Samael. Él es engañador y después es acusador. Primero engaña con sus artilugios y sus encantamientos, y una vez que ha destruido las virtudes humanas, sube y acusa y consigue un veredicto de juicio en contra del pobre tonto que ha sido engañado por él. Hatat Robetz es el nombre de la clipa llamada Hatat, que representa el Yetzer Hará, la mala inclinación, la serpiente mágica. Y por eso la tradición gentil enseña que el Mesías Goy viene a destruir el pecado, porque hay una mala interpretación allí. Pero en realidad la Torah dice que Hatat Robetz es la clipa de Samael, el alma de Caín, y el Mashiach Tzedek. El Mashiach Tzedek es el alma de Gebel, que cumple con la ley de causa y efecto, midá que negue midá, medida por medida, y viene a justiciar el evento que se originó en el jardín del Edén, en el inicio de la creación, que provocó la caída de la humanidad y que produjo el primer asesinato de la historia de la humanidad, y desde entonces la sangre no ha parado de correr en la historia de la humanidad. A la tierra, la humanidad le ha hecho un baño de sangre desde ese día hasta nuestros días. Y esos baños de sangre cada vez son mayores. O sea, la clipa de Hatat Robetz cada vez es más fuerte. Todo aquel que se declare Mashiach tiene que demostrarlo quitando del medio a Hatat Robetz, es decir, la mala inclinación, lo cual nadie lo ha logrado. Y esto no es un asunto metafórico, esto es literal. Todo aquel que se atreva a declararse Mashiach, por obligación primaria, tiene que apartar del camino a Hatat Robetz, que no es algo, es alguien. Hatat Robetz es la clipa, el nido de todas las malas inclinaciones que abordan a los seres humanos y los hacen ir por caminos torcidos. Y todo ser humano, al ingresar a este mundo, al nacer, en la entrada, la fetaj, en la entrada está Hatat Robetz, la mala inclinación, y se aposta a su izquierda.
y lo acompaña en toda su encarnación, y su misión es hacerlo transgredir las leyes del cielo, ponerlo en contra de su creador y llevarlo a las cámaras del Gehinnom. El pecado no es algo, Hatat no es algo que la gente comete, no. Hatat es alguien, se llama Hatat Rovetz, y se encuentra a la entrada de este mundo, y es una influencia que tiene su origen en el semen de Samael, o sea, es de carne y hueso. La serpiente antigua que sedujo a Java y engañó a Adán en el Gan Eden, y por lo cual fueron expulsados del Gan Eden. Hatat Rovetz es el código, nombre clave, nombre código que la Torah le da a este archienemigo de la humanidad, que es un ser desencarnado y a veces se encarna. Por rato se encarna, por rato se desencarna. ¿Y cuándo se encarna? Cuando invade al ser humano y lo hace vivir gobernado por el rigor. Esa persona está siendo gobernada y vive dentro de él Hatat Rovetz, y a eso es lo que el Zohar llama idolatría. Cuando el ser humano rompe el aura de su alma, el Ruach, se introduce un extraño llamado Hatat Rovetz, y lleva a esta persona por los caminos del rigor, de la ira, por los caminos del desenfreno, y comete los hierros más grandes que jamás la humanidad se haya imaginado. Y hay una seria advertencia: ay de aquel que por influencia de Hatat Rovetz se convierte en un asesino, porque su sangre, así como derramó la sangre de su vecino, así su sangre será derramada. Y tome usted en cuenta que derramar la sangre de una persona no es solamente hacerla salir. Con solo hacer subir la sangre a su rostro y la sangre buscar por dónde salir por avergonzar a una persona, es considerado en la tradición como un asesinato. Cuanto más provocar un evento de rigor dentro de momentos sagrados, dentro de días sagrados, dentro del Shabbat, dentro de un Moed, dentro de un encuentro, dentro de un estudio de Torah, eso es lo peor que puede hacer una persona. Que se ha dejado llevar por el engaño de la clipá de Caín, creyendo que quedará sin ajusticiamiento, porque estas leyes cósmicas tienen un increíble peso de rigor cuando son violadas. Esa es la razón por la que el judaísmo no es proselitista, no es porque tengamos las puertas cerradas, sino porque la humanidad no está preparada para esto. Primero necesita todo un proceso educativo. Lo primero que debe de hacer la persona que esté interesada en estos contextos es entrar en el proceso educativo, o sea, un proceso de transformación de su manera de pensar con respecto a estos temas, y dejarse guiar por un maestro kasher, un maestro, se llama un moresedek, un maestro justo, que lo lleve por el camino correcto y vaya dándole la educación, la formación y la transformación necesaria para poder ingresar en estos contextos y no violar las leyes cósmicas que esto corresponde y que esto contiene. Esa es la razón por la cual el judaísmo es cerrado. No es que seamos egoístas con esto, sino que preferimos que las personas primero tengan un proceso educativo. Por eso, para la conversión es necesario que la persona tenga un mentor, un rabino sponsor, un rabino que lo ayude, que lo lleve de la mano, que le dé la clase de alajá, que esté ahí un año y medio, 2 años, de ahí lo lleva a la circuncisión, lo lleva a la mikve, y es un judío más en las naciones. No existen las conversiones instantáneas por creer que otro hizo algo. Aquí tiene que pasar por un proceso de transformaciones, tiene que pasar por un proceso educativo que va a cambiar el panorama de lo que usted creía que era y no es. Estos son asuntos muy serios. Y durante el tiempo en que tarda el ser humano en hacerse un bar mitzvah,
un hijo del precepto. Ese es el tiempo en que el Hatat Robetz Barnahash tiene ventaja sobre el ser humano, porque la fuerza que pone el equilibrio en esta sinergia se llama Bar Mitzvah. Y todo aquel que se convierte tiene que también hacer su Bar Mitzvah, porque hasta ese entonces el Yetzer Hará encuentra su fuerza de equilibrio, que es el Yetzer Tov, y él ha decidido aliarse con el Yetzer Tov. Por lo tanto, el Yetzer Hará será el siervo de ellos dos, será su sirviente. Usted puede desgalillarse queriendo sacar y echarlo fuera con las palabras y rezos que usted quiera. Él no va a salir, él no sale. Él está allí desde la entrada de este mundo y está con nosotros hasta que nos vamos de este mundo. Y lo que hacemos es el Bar Mitzvah, en donde se pone a nuestra derecha el Yetzer Tov, o sea, la influencia del bien. Nos aliamos con el Yetzer Tov y somos más, y al Yetzer Hará no le queda más que ser nuestro servidor. Y mire lo que dice la tradición: hasta que el ser humano se vuelve un Bar Mitzvah, es cuando la buena inclinación llamada Yetzer Tov se aposta a su derecha, y entre ambos hacen que Hatat Robetz se someta al gobierno del hombre, y de esta forma se somete al designio divino de servir al ser humano y convertirse en su testigo de honor, quien atestigua frente al Creador que este hombre logró vencerlo, y debido a esto merece ser ingresado en el Olam Abba. No se trata de creencias religiosas, tampoco se trata de paradigmas y de dogmas. Se trata de leyes cósmicas que, al ser cumplidas, las fuerzas que están en oposición entran en equilibrio, y el ser humano puede elevar sus virtudes y ser considerado un justo, un tzadik, un Bar Mitzvah. Esta parashá la estamos sirviendo porque viene frente a nosotros la fiesta de Hanukkah, y hay mucha gente que no es judía y hace la fiesta de Hanukkah. Esta fiesta tiene algunas restricciones, no es para todo el mundo, pero a lo menos que podemos hacer es dejar un mensaje educativo en donde la persona tiene que educar sus instintos, educar sus emociones, y dejarse formar, dejarse transformar por el estudio que hoy en día es abundante en las redes. Hay muchísimas, miles de páginas kasher que le van a dar una buena enseñanza, donde usted puede sacar una buena información y mejorar sus virtudes. Y usted no debe ser engañado por el Satán, por Hatat Robetz, cuando lo aborda el enojo, cuando lo aborda la envidia, cuando lo abordan los celos, cuando lo abordan los rencores infundados que lo llevan a destruir su vida, cuando lo abordan las malas relaciones. Sepa usted que usted está en las manos de Hatat Robetz. Cuando usted está haciendo la Shonará, sépalo de inmediato que usted está nadando en las aguas de Hatat Robetz. Y cuando usted está fabricando complots para destruir a otras personas, usted es víctima de la influencia de los artilugios, de la magia de Hatat Robetz, y todo el objetivo de él es que usted se convierta en un asesino. Por lo tanto, para ser parte de todos estos contextos, el estudio de la Kabbalah, el estudio de la Torah, de la dimensión interior, la persona debe de pasar por un proceso educativo. Las personas deben de pasar por un proceso de formación y de transformación que no es corto, es largo.
Y entre más largo sea el proceso, mejor calidad tendrá el producto. Se lo aseguro, que los procesos largos, bien medidos, bien cuadrados, bien organizados, alcanzando metas poco a poco, metas espirituales, metas de conocimiento, son mejores que los procesos cortos, porque los procesos cortos solo alimentan la parte emotiva, sino que hay que educar la raíz, el fondo de los asuntos, para poder dar un salto de transformación y poder entender la dimensión de todos estos conceptos y ser parte de una alianza con el Creador. No existe alianza con el Creador sin circuncisión, pero no puede haber circuncisión si primero no circuncida sus pensamientos, su manera de pensar, no circuncida la forma de ver la vida, de ver el mundo, desde qué perspectiva está viendo este mundo. Usted tiene que circuncidar lo que oye, porque tiene que administrar lo que está tratando este mundo de introducirle por sus oídos. Y también debe de circuncidar su lengua, no participar de conversaciones que dañan la integridad de otros. Luego, circuncidar el corazón, en donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, los deseos, las pasiones. Y por último, cuando todo esto ya esté en orden, entonces corta la orla, sea circuncidado. Y usted está listo. Cuando usted abandona los contextos del paganismo, la idolatría, todo este sistema educativo contrario al Torah que este mundo fabricó para alejar a la humanidad de los preceptos y de los conceptos cósmicos y divinos, es ahí donde cada quien tiene que tomar la decisión de ser educado, formado y transformado por todo este baño de conocimiento que la humanidad está hoy gozando a través de las redes sociales. No estamos en oposición a que la gente conozca esto, sino que debe de hacerlo de la forma correcta. Debe de hacerlo dentro del contexto correcto para que pueda disfrutar en realidad el beneficio de que el Creador intervenga por usted. Alabado Shalom, Besrat Hashem. Que tengan una feliz fiesta de Hanukkah todos los que la vayan a hacer. Y recuerde, para hacerla, arregle su virtud, haga un compromiso de transformación en su interior, y entonces usted bien puede conectarse a través de estos encuentros con el Creador. Un abrazo para todos.